Buenas noches, hermanitos. Aquí estamos para más una clase de estudio sistematizada a la Umbanda kardecista, ¿no? La introducción a Umbanda kardecista. Ahora estamos en la clase 14 y esta clase vamos a tratar sobre los pretos bellos o negros viejos, traduciéndolo al español. Pretos bellos. Aquí hay una pequeña introducción sobre de qué se trata esa entidad, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los pretos bellos? Pretos bellos, o traduciendo negros viejos, es una de las líneas de trabajo más poderosas en Lombanda. Los negros viejos, ellos son entidades que representan generosidad, amor, humildad y se presentan como si fueran viejos africanos, ¿no? Eh, esos son viejitos que en la época de la esclavitud, claro, fueron esclavizados y murieron en su vejez. Son divinidades puras, sabias y pacientes. De eso todo por su edad avanzada, al cual ellos tuvieron la oportunidad de vivir por longos años a través de la sabiduría, ¿no? Soportaron las amarguras de la vida, principalmente en la época de la esclavitud. Nacionalmente, los pretos bellos, bueno, en Brasil, son conocidos principalmente porque su imagen está relacionada con el uso del cachimbo o la pipa, como dicen. Además de eso, ellos realizan trabajos de cura con ramos de ruda y otros tipos de hierbas. El fumo del cachimbo hace la limpieza y la armonización de todas las vibraciones. Los pretos bellos o negros viejos por veces se presentan con nombres para individualizar sus acciones, así como sucedía en los tiempos de la esclavitud. En esa época, cada negro era denominado de acuerdo con su región de origen. Por eso son fundamentados a partir de cada campo de actuación. Algunos de los nombres más comunes de los negros viejos son Pai Francisco, Pai en portugués vendría a ser padre, eh, Pai Francisco do Congo, que es de la línea de Iasa. Recordemos, son 7 orichas. Cada orichá va a tener su entidad que va a ser correlacionada a ello. Por eso que se llaman 7 líneas de Umbanda, porque son 7 orichás y dependiendo de su actuación, algunas de esas entidades van a estar relacionadas a este orichá, como en el caso aquí de Pai Francisco do Congo. Él va a ir en la línea de Inhasan, o sea, él trabaja junto con el orichá Inhasan. Pai Francisco de Aruanda es de la línea de Oxalá. Oxalá vendría a ser Dios. Entonces, él trabaja en la línea de Oxalá, de Dios. Pai Francisco das Matas, que trabaja con la línea de Ochosi. Recordemos, orichás no son entidades, orichás son energías, ¿ok? No se incorporan orichás. Los únicos que se pueden incorporar son entidades. El legado de un preto bello es la libertad. Ellos vienen para mostrar lo cuánto nosotros los humanos somos prisioneros de nuestras propias ilusiones, consideradas por ellos más peligrosas que la esclavitud que los mantenían acorrentados. ¿Quiénes son los pretos bellos en Lombanda? Los pretos bellos son espíritus de bien. Mucha gente que aún tiene preconcepto, ¿no? Tiene discriminación por la Umbanda,
piensa de que son magos, al igual que los Exus, y no es verdad. Nosotros ya hemos estudiado sobre eso, principalmente sobre los Exus. Es una imagen que se hace eh, principalmente de los Exus, ¿no? Que los Exus los tienen como si fueran demonios. La imagen comercializable de los Exus que se ve son como demonios y no es así. Los pretos bellos, hay las imágenes de los pretos bellos como, claro, un viejito, negrito, viejito, todo, pero muchas personas que no entienden quién son los pretos bellos piensan que son entidades que practican el mal. Y no es así. Los pretos bellos están comprometidos con la caridad, el amor y la humildad. Lo que pocas personas saben es que muchos de estos guías no fueron necesariamente negros y muchos no murieron viejos. Y aquí va algunas explicaciones. Los espíritus evolucionados cuando desencarnan pueden asumir la forma que desean. Muchos optan por trabajar en centros en forma de ex esclavos para valorizar la herencia que los africanos dejaron en Brasil y mostrar que la vanidad ni de lejos es característica del buen medio. Recordemos, independiente de ser un bandista o kardecista, la vanidad no debe estar presente en ni uno de los medios. Un buen medium no, no tiene la vanidad, no se engrandece, cuando hace sus trabajos, lo hace por caridad y es humilde, ¿no? No quiere comparar mi entidad es mejor que la tuya o yo incorporo tal entidad. Recordemos que somos personas en proceso de evolución y lo mismo como medios que aún están entrando en la Umbanda, hay que tener esa humildad y también respeto, cada uno por la entidad, principalmente por el guía de la casa espiritual. A pesar de eso, muchos sensitivos y canalizadores adoran anunciar que incorporan o reciben mensajes de personas famosas como escritores, pintores y médicos, como si el título y un nombre famoso fuera garantía de evolución espiritual, ¿no? Entonces sabemos que eh, porque fulanito incorporó, por ejemplo, Chico Xavier y dejó un mensaje, uy, él es el más. No es así. Eh, una persona sensitiva, una persona que tiene la mediunidad, tiene que ser humilde, ¿no? No, la vanidad y la arrogancia no está en nosotros. Pero pocos son los que reconocen detrás de un pai, o sea, padre, ¿no? João, y una avó que es abuela en portugués. Bueno, una forma abreviada porque lo correcto sería vovó para abuelo y vovó para abuela, ¿no? Pero cortándolo un poco, se dice vo y vo, ¿no? Vo para abuela y vo para abuelo. Benedita la grandeza de los maestros espirituales. Entonces, vo Benedita es una entidad, una preta velha. Y Pai João es un preto velho. La forma simple de pasar los mensajes permitió que puedan hablar también con una camada de población brasilera que no se veía representada por espíritus de médicos alemanes y tampoco entendían las palabras difíciles de escritores exitosos.
¿Cómo los pretos velhos trabajan en Umbanda? Los pretos velhos son muy conocidos por ayudar en cuestiones de salud, sea física o emocional, así como encontrar empleo y unión familiar. Muchas personas que no conocen al respecto de las entidades llegan en un centro espírita umbandista kardecista, perdón, en las sesiones y ya piensan, ay, le voy a preguntar si voy a encontrar un enamorado, si voy a encontrar un esposo, si voy a ganar en la lotería, ¿no? Si voy a convertirme en rico, o si fulanito va a terminar con la novia y se va a quedar conmigo, o tal vez para hacer un trabajo de amarre. No, este, y en especial los pretos bellos. Los pretos bellos nunca van a tratar del amor, nunca van a hacer amarre y las otras entidades de Umbanda la misma cosa. Los umbandistas no trabajan no hacen trabajos de amarres, no hacen trabajos con la finalidad de hacer mal al prójimo. Nosotros trabajamos con el bien. El trabajar con el mal, quien hace son candomblecistas y quimbandistas. Umbandistas y kardecistas no hacen ese tipo de trabajo. Los trabajos espirituales, que son llamados de mirongas, son poderosísimos y repletos de misterios milenarios. En las consultas con los pretos bellos se utilizan las técnicas de curanderismo y sugieren baños con hierbas. Siempre que vayan a consultarse con un preto bello, el preto bello siempre va a tratar de hacer el tratamiento espiritual por medio de hierbas. No hace la práctica del curanderismo, pone en práctica con el consulente todos sus conocimientos que tenían de curanderismo desde la época de la esclavitud, ¿no? Entonces, por eso ellos trabajan con eso. Lo mismo con los caboclos. Los caboclos, ellos trabajan con el curanderismo por medio de hierbas. Y así ellos como tienen una infinidad de sabiduría, de conocimientos sobre las plantas, ellos practican eso haciendo trabajos de cura, ayudándolos también a los consulentes, a las personas que necesitan. Las hierbas que ellos usan con mucha frecuencia son la albahaca, que es para mejorar el padrón de los pensamientos, el romero, para ayudar en curas físicas diversas, la lengua de suegra o espada de San Jorge, como comúnmente es conocida en Brasil, para protección espiritual, la ruda, que tiene fines de descargo, hacer un descargo, la planta de la guinea, que es para trabajar con la prosperidad. Entonces, los pretos bellos van a usar estas plantas en sus trabajos espirituales. Eh, puede usarlo todo de una vez, como puede usarlo uno por uno, o puede hacer un mix de albahaca con ruda y romero y le da al consulente para que se haga una infusión y de ahí haga su baño de descargo. Va a depender de la energía, de la necesidad de la persona, ¿no? Y ellos trabajan por medio de esas hierbas. Con sus cachimbos o cigarros de paja, saumean a las personas con que ellos toman pases. O sea, ellos hacen la utilización de los cachimbos, puede ser cigarro de paja, principalmente cigarro de paja. No sé si ahí en Perú habrá, pero en Brasil es muy utilizado el cigarro de paja.
es utilizado, es el cigarro para ese tipo de trabajos de limpieza con el humo del cigarro, del cigarrillo. Ellos hacen un tipo de saumeo en la persona, en el consulente, para renovar las energías. Eh, pero el medium que incorpora un preto velho no fuma, ¿no? La persona, cuando no es una persona que está acostumbrada a fumar, ¿cómo puede trabajar? ¿La persona se pone adicta o no? No, no hay nada de eso. Las personas que no comúnmente no usan, nunca han puesto un cigarro en su boca, cuando incorporan el preto velho, este, no les causa ningún daño a ellas, porque quien está fumando no es la persona, el medium, ¿no? No es el caballo como ellos llaman, o el burro como llaman los mediums que incorporan las entidades. Quien está fumando es la entidad pretovelio. O sea, cuando yo incorporo mi, mi entidad, mi pretovelio que se llama Vo Pedro, ¿no? Eh, quien está fumando no es Jessica, quien está fumando es Vo Pedro. Y cuando yo desincorporo, yo no siento nada. Yo no soy una persona que fuma, detesto el cigarro, yo tengo alergia al cigarro. Pero cuando viene mi entidad, baja, como se dice, baja Vo Pedro, yo incorporo Vo Pedro, y él empieza a fumar, yo no quedo en mi cuerpo, en mí, no queda ningún resquicio de este cigarro, porque quien se lleva todo el resquicio del fumo es la entidad. Entonces hay esa diferencia. Lo mismo sucede, por ejemplo, si fulano incorpora una pomba gira y él nunca ha tomado en su vida o nunca toma, no tiene, ¿cómo se llama? Es eso de tomar un vino o de tomar un champán, nunca puso una gota de alcohol en su boca. Quien va a tomar no es el fulano, quien va a tomar es la entidad, es la pomba gira. Entonces no hay peligro de que fulanito se emborrache o algo parecido porque no se queda con ese resquicio de la bebida. Quien se lo lleva todo es la entidad. Hay que separar eso, ¿no? Am, la acción del fuego y del fumo quema las energías pesadas. Se engaña quien piensa que ellos necesitan el pito, que es como ellos llaman a los cigarros, para alimentar vicios. Los pretos velios también trabajan con el café, ¿no? El café que se le ofrece al preto velio para los trabajos espirituales es servido siempre frío y sin azúcar. Hay gente que le sirve caliente, ¿no? Es recomendable que se sirva tibio, si es posible, ¿no? Pero generalmente es frío. Y ellos lo mezclan con vino tinto, ¿no? Vino tinto suave. Mezclan el café con el vino tinto. Esa es una mezcla que ellos hacen como si fuera una infusión, un remedio, y eso se les he dado también, se les es ofrecido a los consulentes y los consulentes toman 3 sorbitos haciendo pedido a cada sorbo, ¿no? Entonces, ese es como un remedio, algo parecido para que pueda, la persona que lo esté tomando no, no, se le sea retirado el malestar que está sintiendo.
muchas personas dicen, ay, qué asco, que yo no voy a tomar eso porque lo pasa de boca en boca. Ay, qué barbaridad. No, hay que ser muy humilde. Primero el consulente tiene que ingresar al centro con el corazón abierto, eh, y su mente abierta también, una para escuchar las cosas que tiene que escuchar, porque muchos piensan que las entidades van a ser, ay, bonitas, pasivas, ¿no? Y muchas veces escuchan sus verdades. Entonces el consulente tiene que ingresar con la buena voluntad de saber escuchar lo que tenga que escuchar y tener su mentalidad abierta, ¿no? El acto de que un pretovelo te esté ofreciendo un café con vino como una forma de remedio es para ayudarte, ¿no? Eh, Ay, pero qué asco. Ha pasado por la boca de otra persona que no sé qué. El preto velho, cuando, por ejemplo, yo tomo 3 sorbitos, ¿no? Ya me consulté y el preto velho me da para que tome la infusión de café con vino. Tomo mis 3 sorbitos, todo se le devuelve al preto velho la cumbuca, que es como un tazón de un sopero chico de barro, donde se va a poner ¿cómo se llama? El café con el vino, yo le devuelvo al preto velho. El preto velho va a ser como algo, este, estallar de los dedos, tal vez se llame así, y ustedes van a ver que va a hacer alguna cosa con él. ¿Qué quiere decir esos movimientos? Significa que él está retirando la energía, mi energía de ¿cómo se llama? De esa cumbuca, de esa infusión de café con vino, ¿no? Le está retirando. Y ahí está haciendo, entre comillas, una higienización del líquido para que otra persona vaya a tomar. Las entidades siempre te van a ofrecer, ¿no? A veces algunos pretos bellos van a tomar también esa infusión y te van a dar para probar también. Lo mismo sucede con una pombagira, con un niño, hace su preparo con su bebida y le ofrece al consulente para que tome. Y el consulente tiene que ser humilde a recibir porque ese es un tipo de remedio que le está siendo dado, ¿no? Ay, ya no voy a tomar, qué asco. No, no, no hay que ser así, porque la entidad ya lo está, como dije, entre comillas, higienizando, pasando energía para esa bebida, esa infusión, para que te ayude a curarte, no solo espiritualmente, cualquier enfermedad que tengas espiritual como en tu materia, esa infusión te va a ayudar. O una cosa que agrega a ese tratamiento son los baños de descargo. Entonces, por eso se les ha dado a cada entidad su bebida que ellos toman. El Eshu toma su cachaza, este, el Preto Velho toma su café mezclado con vino tinto suave, el niño toma su gaseosa, la pombagira toma su champán, la gitana toma su vino y así va, ¿no? Entonces, por eso se les he ofrecido ese tipo de bebidas. Am, ¿Cuántas personas encontraron empleo ofreciendo un poquito del agua negra para San Benedito en lunes, ¿no? El agua negra vendría a ser el café. Eh, Miren, una cosa que se puede hacer, una ofrenda que se puede hacer cada medio, sabemos que todos tenemos las 7 coronas de Umbanda. ¿Qué son las 7 coronas de Umbanda?
vuelta, repito, para que se quede en la cabeza de ustedes. Las 7 coronas de Umbanda son los 7 orishás en la Umbanda, al cual cada orishá sigue su entidad. Por eso se dice que los medios incorporan tienen las 7 coronas de Umbanda, porque tienen su entidad que es Eshu, Pretovelo, Crianza, tiene caboclo, tiene marinero, gitano, por ahí va, porque son entidades que siguen los 7 orishás, ¿no? Todo medium, inclusive los cambonos, puede hacer una ofrenda al preto velho. Algunos de ustedes, bueno, toman café todos los días, tienen ese hábito de pasar un café para tomar en el desayuno todos los días. Ustedes pueden, así que acabaron de pasar el café, ofrecer una copita, el primer, eh, la una copita, la primera dosis, o servirle primero al preto velho y después ustedes toman. Pero ¿cómo puedo hacer esa ofrenda, Jessica? Agarren un vasito americano de esos que normales, no sé, de requesón o de mermelada. Separen ese vaso que sea solo para hacer la ofrenda del preto velho. Otra persona no lo puede tomar más. Separen un vaso liso, sin ningún tipo de adorno ni nada, al cual ustedes le van a poner mitad de ese vaso, va a ser solo de café, ¿no? No necesitan mezclar azúcar, nada. Y lo van a poner en un lugar específico de su casa. Tiene que ser en el alto y van a ofrecer al preto velho. Díganle, preto velho, aquí le estoy ofreciendo este primer café que yo acabo de pasar, con la finalidad de que usted venga, proteja a mi familia, proteja mi casa, me proteja, ¿no? Y ofreciéndole, por ejemplo, si alguien necesita un trabajo, ofrécenle solicitando que él lo ayude para que encuentren un trabajo, y así va. O si tienen un altar en su casa, ¿no? Donde hacen sus oraciones, le pueden encender una vela blanca y ahí le pueden poner su copita de café. Por increíble que parezca, con el tiempo van a ver que ese café se va disminuyendo y se va disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que la entidad ha recibido de buen grado, ha tomado el café, ¿no? Entonces, ese es un tip, una idea de ofrenda para preto velho en la casa. En la casa, ese sí se puede hacer dentro de la casa. ¿Por qué? Preto velho es entidad de derecha, no es entidad de izquierda. Recordemos, ¿qué es entidad de derecha y qué es entidad de izquierda, Jessica? La entidad de izquierda son los Exus, las pombagiras. Ellos trabajan con la retidad, hay que tener un balance, ¿no? Por ejemplo, los pretos velhos, que son entidades de derecha, ayudan a, hacen los trabajos eh, de desobsesión, todo eso, de cura, ¿no? Entonces equilibra la energía, mientras los Exus también pueden hacer el trabajo de desobsesión más pesado. Una línea equilibra la otra, ¿no? Mientras uno hace el trabajo de retirada de energía, de esa vibración
de los obsesores y hace el trabajo de cura, el, las entidades de izquierda vienen para reequilibrar la energía positiva de este consulente que necesita, que ha sido tratado espiritualmente. Por eso, cuando un consulente va a un centro de Umbanda kardecista, por ejemplo, va un martes, es día de trabajo de Eshu. La entidad le dice, tú tienes que pasar 7 veces por aquí. Vamos a hacer el tratamiento de 7 veces. Entonces, eso significa que esta persona va a venir una próxima sesión en la próxima semana para que se vuelva a atender. Independiente si en la próxima semana es un niño, él se va a atender con el niño. La otra es pretovelio, se va a atender con el pretovelio y así sucesivamente. Por eso se dice, la entidad dice que es un tratamiento de 7 días. Si la entidad dice es un tratamiento de 7 días, nadie tiene que ir donde el guía espiritual decirle, señor fulano de tal, pero aún tiene obsesores. No, no es necesario que llames de nuevo al consulente y se pare de nuevo en el medio de la rueda y vengan otros medios y vuelvan, le hacen desobsesión al consulente y le hacen de nuevo y eso se convierte en un pandemonio, se convierte en un circo y no es así. Si el guía espiritual dice va a pasar 7 veces, va a pasar 7 veces. Si se acabó de consultar a esa persona, se acabó de consultar y se va a su casa a hacer su baño de descargo, esta persona que este consulente, y regresa la próxima semana para que le limpie. Si viene la misma entidad, no importa. Esa persona está haciendo su tratamiento y debe ser respetado eso. ¿Ok? Recuerden, siempre respetar lo que el guía espiritual de la casa dice. No querer pasar por sobre delante de lo que el guía espiritual de la casa o el guía espiritual que está ahí en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, es un día de crianza. Si la crianza dice va a venir la próxima semana, hay que respetar eso. No querer ultrapasar lo que la crianza ha dicho, ¿no? Entonces hay que tener eso en mente, ¿ok? En el pase, el estallar de los dedos, que hacen así los pretos vellos, también accionan energías que se encuentran paradas en el campo vibratorio de los consulentes. Yo sé que en kardecismo no se necesita hacer el estallar de los dedos, pero los pretos vellos sí lo hacen, ¿no? Porque eso significa que están haciendo con que el campo vibratorio del consulente esté en transición, ¿no? No esté parado, esté transitando en el consulente, en la persona que se ha ido a atender con estas entidades. Por eso que muchas veces, eh, mismo si ustedes tienen la oportunidad de ver que una persona en mesa, en kardecismo, está haciendo eso, es porque está presente un preto velio, ¿no? Da un pase y está haciendo el estallar de dedos, es porque un preto velio está a su lado y lo está orientando, ¿ok? Los pretos velios conocen con profundidad la fuerza de cada orichá, a pesar de que sean más relacionados a Obaluae y Naná. Son divindades más viejas en las religiones de matriz africana y saben que son fuerzas de la naturaleza que cuando se encuentran desequilibradas causan problemas físicos y emocionales en el individuo.
mueven con respeto las energías de esas excepciones divinas sin dejar de lado las rezas y plegarias católicas y el poderoso rosario que protege los hijos de fe. Hay algunas entidades, algunos pretos velios que también hacen uso de los rosarios. No se vayan a asustar. Eso también puede ser normal en un preto velio. No son raros los medios que al sentir el choque en el piso de la bengala presenciaron al ejército de espíritus perdidos que vinieron a perturbar los trabajos espirituales y al sentir y cuando el preto velio puso en el piso tiró al piso su bengala, todos esos espíritus que estaban perturbando los trabajos espirituales salen del ambiente, desaparecen. ¿No? Los pretos velios también son comúnmente, trabajan comúnmente con una bengala o como se dice en portugués, un cajado, ¿no? Es un pedazo de madera que parece realmente un bastón y ellos trabajan con eso para ayudarlos también a locomoverse, porque el medium cuando incorpora un preto vello, ellos se ponen como si fueran realmente viejitos, todos arqueados, ¿no? Las piernas también un poco arqueadas y caminan como un viejito, con paciencia, con pasos compasados y entonces hacen uso del bastón para auxiliarlos a locomover. En el plano espiritual cuidan de los niños que desencarnaron antes de sus padres y de los animales domésticos. Los pretos velios pueden ser agrupados en grupos que pueden ser de Angola, Luanda, Guinea, Congo o Aruanda. No se trata de segmentación geográfica, pero fundamentos en los campos de actuación. Generalmente se presentan como padres o madres viejos, pero pueden ser llamados de vovós, abuelos en portugués, cuando optan por formas ancianas o todavía de tíos, cuando escogen venir en formas más jóvenes. A pesar de ser dóciles, no aceptan indisciplina, tampoco falta de palabra, pero el perdón es su gran característica, mostrando que mismo viviendo el drama del cautiverio, ayudaron incluso a sus verdugos. La gran lección de un pretovelio está en la verdadera libertad. Todos ellos vienen en los días de hoy, mostrar lo cuánto somos prisioneros de nuestras ilusiones, mucho más peligrosas que las cadenas que los mantenían en la esclavitud. Entonces, eso es una de las características de los pretos velios. Hay un libro muy bueno que se llama Aruanda, trata de la historia de los pretos velios, ¿no? Ese es uno de los libros de introducción a al Umbanda kardecista. Eh, no sé si habrá en español, lo dudo mucho, pero si pueden buscarlo, tal vez ese libro ya tiene varias ediciones. Es posible que ya lo hayan traducido al español, pero recomiendo que ustedes busquen porque ese libro ayuda bastante a personas que están iniciando en Umbanda. Ese es como si fueran los libros de Allan Kardec, ¿no? De introducción al kardecismo. eh, Esas son como obras primas de introducción para la Umbanda. ¿Cuándo se celebra el Día de los Pretos Velios? Todo el día 13 de mayo es la fecha en que se celebran los pretos velios, así como los niños que se celebran el día 26 de septiembre, ¿no? Tenemos también
cada entidad tiene su día para celebrarse, como si fuera un cumpleaños, ¿no? Esta fecha se da porque allí en Brasil, la princesa Isabel, que fue hija de don Pedro II, uno de don Pedro II fue el emperador de Brasil, ¿no? Llegaron, él es hijo de don Pedro I. Voy a contarles un poco de la historia de Brasil. Llegaron a Brasil los reyes portugueses, Carlota Joaquina, con su esposo, más sus hijos, don Miguel y don Pedro I, ¿no? Eh, y bueno, después de la independencia de Brasil, don Pedro I se quedó en Brasil con doña Leopoldina, que era su esposa, y ahí tuvieron sus hijos. Vino don Pedro II, ¿no? Que se quedó como emperador de Brasil. Ya no eran más los reyes o el príncipe heredero de Brasil, sino pasó a ser emperador. Y este emperador, bueno, se casa, tiene su hija que es llamada Isabel, y la princesa Isabel, ella decreta, ¿no? Hace un decreto de la ley, una ley que se llama la Ley Áurea, que es un documento que declara la abolición de la esclavitud en Brasil. Eh, y esa ley se firmó el día 13 de mayo. Entonces, por eso es celebrado en Lumbanda el Día de los Pretos Velhos, porque es donde, en la fecha en que fue firmada la ley de abolición a la esclavitud. Los colores de los pretos velhos son blanco y negro, por eso ustedes tienen sus guías blancas y negras que son correspondientes a preto velho. Y el día de la semana de los pretos velhos son los lunes. Entonces, si desean hacer algún tipo de ofrenda para preto velho o pedir ayuda a preto velho, ustedes pueden pedirle los días lunes. ¿Cómo saludar a los pretos velhos? A los pretos velhos se les saluda de esa forma, como dice aquí, adoré a las almas. En portugués se dice adorei as almas. Bença vovós. Bença vendría a ser no es un diminutivo, como decir bendición, abuelito, ¿no? Es entrecortado la palabra bendición, que en portugués es benção, ¿no? Pero benza es la forma reducida de la palabra benção, ¿no? Y vovós, abuelos. Cuando es mujer, cuando es una preta vella, benza, vovó. Hay una diferencia, no sé si ustedes pueden sentirlo, ¿no? Vovó, abuela, vovó, abuelo. El sonido es más cerrado para abuelo y un poco más abierto cuando se dice abuela. Y bueno, aquí finaliza esta clase. Espero que les haya gustado conocer un poco más sobre esta entidad que son los pretos bellos. Son entidades de derecha. Ahora vamos a empezar a tratar de hablar sobre entidades de derecha, ¿no? Ya hemos abordado todas las entidades de izquierda, ¿no? Empezamos con las entidades de derecha
perdón, al momento que se inició la clase del pueblo del Oriente. Esta es la segunda entidad de derecha, que son los negros viejos. Y espero que les haya gustado la clase de hoy, y ahora estoy abierta para escuchar las preguntas de ustedes. Gracias más una vez por la oportunidad y pasemos con las preguntas. Bueno, entonces, yo voy a hacer una corrección con relación a lo que, un dato en clase. Yo, este, me confundí al hablar con relación a las entidades de derecha y las entidades de izquierda. Yo dije que las entidades de izquierda eran entidades que restablecían la energía, ¿no? Y las entidades de derecha eran las que hacían los trabajos de desobsesión. Es al contrario, ¿no? Las entidades de derecha trabajan con factores irradiadores y de la izquierda trabaja con factores consumidores. Entonces, corrigiendo, las entidades de derecha van a restaurar las energías de los consulentes cuando las entidades de izquierda trabajan consumiendo y absorbiendo los desequilibrios energéticos de los consulentes por medio de las desobsesiones. Las entidades de derecha también pueden hacer la limpieza espiritual del medio, perdón, del consulente con desobsesión, ¿no? Pero el trabajo que ellos realizan también es de restablecer y reestructurar las energías de estos consulentes a los cuales han pasado por un proceso de desobsesión con las entidades de derecha, perdón, de izquierda. Entonces, me disculpen, pero yo también me equivoco, yo también a veces me confundo en explicar sobre las entidades de derecha y de izquierda. Y bueno, estoy esperando quien desee sacar alguna duda respecto de los pretos velios, aquí estoy a disposición. Jessica, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, corazón? Uno, para agradecerte por esta charla que nos estás hablando acerca de los pretos velos. Y me llamó mucho la atención cuando mencionaste que algunos pretos velos vienen con un rosario, ¿no? Es esto por el sincretismo religioso que hay con la Umbanda. La Umbanda es una religión con influencia africana y con un sincretismo religioso católico y kardecista. Explícanos un poco más esto, ¿no? O sea, tenemos la doctrina kardecista, tenemos todo lo que es el espiritismo, tenemos parte de religión católica, que es algo que hubo un sincretismo entre los africanos que llegaron a esta parte de América y el origen africano. Explícanos un poquito más acerca de eso. Gracias, corazón. De nada, respondiendo tu pregunta, cuando los africanos fueron a las colonias y fueron esclavizados, ¿no? Usados como mano de obra esclava, eh, ellos seguían la cultura de ellos. Ellos agraciaban, adoraban a sus figuras, ¿no? A sus entidades, a sus orichas, de acuerdo con su cultura. Cuando pasaron a vivir en las colonias, nosotros sabemos que los colonizadores eran católicos, ¿no? Y muchos de ellos eh, catequizaban a a los africanos, porque se decía que la única religión aceptable era el catolicismo. Lo mismo pasó con los indios.
¿no? Los indios también fueron catequizados y convertidos a la religión católica, la fe católica, porque no era aceptable, era heresía adorar a sus dioses, a lo que ellos creían. Entonces, en ese momento en que se realiza ese tipo de acto, en donde se catequizan a los esclavos, no solo a los esclavos, como también a los indios, ellos adquieren un poco eh, de ese culto al catolicismo, ¿no? Entonces, por eso que algunas entidades, como los pretos velios, eh, que tienen origen africana, porque fueron los africanos traídos a las colonias, esclavizados y ahí murieron. eh, Ellos vienen con ese culto, también ese resquicio de la fe católica. Entonces, por eso que muchas veces se puede ver en casos algunos pretos bellos utilizando sus guías, ¿no? Que son sus collares protectores, su pararrayo del caballo, o sea, del medio que lo está incorporando. Puede hablar de Oxalá, puede hablar de Iñazán, que son los orishas, hacer limpieza con hierbas, ¿no? Y estar en su mano con un rosario, porque queda el resquicio de la época colonial, de cuando ellos algunos fueron catequizados por los colonos, porque no aceptaban la adoración que ellos tenían por los rituales que ellos hacían, ¿no? Por ser algo hereje. Esa es la explicación. Gracias, corazón. Y también porque reemplazaban algunos santos con sus deidades Exacto, africanas, ¿no? Como San Lázaro, que es Somulué. exacto, exactamente, exacto, porque eh, los colonizadores no aceptaban que existía Obaluae o Oxalá, ¿no? Entonces decían que eso era una heresía. Para los colonizadores, los colonos eran apenas Dios y los santos, San Francisco, San José, ¿no? Y no existía orishas, tenía como brujería. Entonces, por eso que en ese momento en que se junta la fe católica con las religiones afrobrasileras, las religiones africanas, se mezclan, ¿no? Y es ahí que sale que Oxalá es Dios, ¿no? Omolú, no me acuerdo qué santo es, eh, la, la sirena, San Lázaro. ya, San Lázaro, la sirena que es Yemanjá, es Santa Clara, ¿no? Entonces de ahí viene la asociación de los orishas con los santos católicos. Gracias, corazón. De nada. ¿Alguien más desearía preguntar algo o comentar algo? Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, María Elena, te escuchamos. Bueno, en primer lugar agradecer a Jessica por su charla, muy, muy bonita, muy interesante y nos da bastante conocimiento. A mí no me quedó muy claro eso de lo que dijo, de que los frutovelos se encargaban de los niños que habían desencarnado hasta la llegada de los padres, o se encargan de todos los niños que desencarnan antes que fallezcan los padres, que desencarnan los padres. ¿Cómo es ese proceso? Esa es mi consulta, Jessica. Ok, vamos a explicar.
eso. Los pretos bellos y los niños andan siempre, o sea, no son los niños, son los espíritus de los niños, entidades de niños, las crianzas, los seres, andan uno demandado con el otro. Es por eso que en un trabajo espiritual se puede realizar estas dos entidades en el mismo día, porque uno anda al lado de otro. Y por ese motivo, algún niño que desencarnó eh, es acogido porque cuando llega a la parte espiritual, es acogido por un preto velio. Entonces, el preto velio se encarga de encaminar como si fuera un guía espiritual, ¿no? De ese niño que se encarga de recogerlo también, además de los médicos que nosotros sabemos toda esa historia, pues que cuando pasamos a estudiar sobre el kardecismo, nos ayudan a las colonias espirituales de niños, ¿no? Se encargan de recoger niños, por ejemplo, que desencarnaron de una forma abrupta, que están vagando por la costra y necesitan algún tipo de auxilio. Los pretos bellos, tanto en días de trabajo espiritual, pueden hacer el recogimiento de ese tipo de espíritu y llevarlo a la colonia espiritual. Y ahí ellos también en un trabajo espiritual pueden trabajar junto con los ERES, que son las entidades de niños. Los ERES son niños, ¿no? Son entidades con aspectos de niños y ellos trabajan juntos en esa cuestión. Y hay también el caso, como acabo de decir, de cuando un niño desencarna, ellos los recogen, los llevan a las colonias espirituales, ahí los niños son ese espíritu del niño que se desencarnó, pasa por el proceso de limpieza, de depuración de espíritu, ¿no? De limpieza espiritual para prepararse y volver a reencarnar en una familia. Ok. Gracias, Jessica. De Gracias. La forma con la cual se pueden conectar con sus entidades, no solo con los pretos velos, como las demás entidades, es haciendo primero limpieza de la materia, limpieza espiritual con baños de descanso, ¿no? Segundo, escuchar los puntos de pretos velos. Pueden buscar en YouTube como puntos cantados pretos bellos en Umbanda. Siempre poner Umbanda, porque si ustedes ponen puntos pretos bellos nomás en el buscador de YouTube, van a encontrar una infinidad de puntos cantados. ¿Qué son los puntos cantados? Son como una oración que ellos tienen, así como el catolicismo tiene el Padre Nuestro, el Ave María. Los puntos cantados, esas músicas, son como si fueran una oración en Umbanda, ¿no? Y habla, por ejemplo, son canciones que tratan un poco de la característica de la ciudad. En el caso de los pretos bellos, es como si fuera un lamento, ¿no? Y cuentan muchos de esos puntos, cuentan la historia de la llegada de los negros
a las colonias, cuando fueron esclavizados y todo eso. Entonces, escuchando esas canciones en el Día de los Trabajos, también es como una forma de preparación, recordando que aquel medio que no esté equilibrado energéticamente, sí, hay casos de que si escuchan los puntos cantados, pueden incorporar, ¿no? De una hora para otra. Eh, entonces se recomienda que se haga el baño de descargo por ese motivo, ¿no? Este, evite de comer cosas pesadas antes de la realización de los trabajos espirituales. De preferencia, el medium ya se tiene que preparar eh, en una noche anterior al trabajo. Por ejemplo, si los trabajos son, el trabajo previo va a ser un miércoles. El martes por la noche ya iniciar a preparar, ya estar mentalizando a su entidad, ¿no? Haciendo dieta, recordando que antes de los trabajos espirituales, sea con pretovelo, con crianza, en fin, todo tipo de trabajo espiritual, no se debe comer cosas pesadas, no se debe comer carne roja, comer, es preferible que coman carne blanca, ¿no? Seguir una dieta. En el día de los trabajos, la misma cosa, comer carne blanca. Si no has podido hacer una dieta en la noche anterior del trabajo, no hay problema que en el día del trabajo espiritual puedas comer una carne blanca, ¿no? Con tanto que te alimente con una distancia de hora, ¿no? No puede ser una hora antes de los trabajos, tiene que ser entre 2 a 3 horas antes del trabajo espiritual para que también el medium pueda hacer su digestión, ¿no? Eso también cuenta. Entonces es todo un proceso y, y bueno, esa es la forma con que ustedes puedan conectarse con la entidad antes de que sean realizados los trabajos espirituales. Mientras están a camino del trabajo espiritual, también pueden escuchar los puntos cantados. Es recomendable también eso, pero teniendo siempre en cuenta de que si el medium está desequilibrado, ¿no? Él puede incorporar en cualquier momento, en cualquier lugar, porque no está equilibrado, no tiene ningún tipo de soporte, no tiene sustentación. Y eso no es, ¿cómo se llama? Válido, eso no es una cosa buena porque sabemos que en Perú no hay mucha información sobre qué es la Umbanda. La Umbanda recién está siendo introducida en Perú y en otros países. Muchas personas piensan que Umbanda es magia negra. No lo es. Mucha gente piensa que Umbanda es macumba. Macumba no lo es. Ya hemos estudiado sobre eso, que Macumba es un instrumento africano, de origen africano. Es como si fuera un tambor, algo así parecido. Entonces, nosotros no trabajamos con magia negra. Nosotros trabajamos con la reestructuración energética de, del consulente, de la persona que nos está pidiendo ayuda. Trabajamos con caridad y amor y trabajamos con los 4 elementos de la naturaleza: agua, tierra, fuego y aire. No hacemos práctica de matanzas de animales ni utilizar sangre de animales. No necesitamos eso, no hacemos eso. Nuestros trabajos, como dije anteriormente, es hecho por caridad, no es cobrado ningún tipo de valor monetario, nada de eso.
porque eso ahí sí es comercializar la mediunidad y no es aceptable tanto en Umbanda como en Kardecismo. No debemos comercializar nunca nuestra mediunidad, porque así estamos pasando nuestros días y aproximando a los obsesores, a los kirukas, que son entidades que están abajo ¿cómo se llama? Del umbral. Son entidades más pesadas, ¿no? Más de baja eh, energía. Entonces no debemos hacer eso nunca, no se debe comercializar la mediunidad. Y bueno, este es uno de las formas que se pueden conectar con sus entidades, no solo con el preto velo, como cuando van a hacer trabajo de niños o de sus, se hace ese tipo, como si fuera una meditación, un ritual antes de la incorporación del trabajo espiritual. Ok, Jessica, entonces muchas gracias porque creo que nadie más tiene ninguna pregunta ni comentario. Supongo que todo debe estar muy bien entendido. Muchas gracias entonces por la clase y ahora sí vamos a pasar a lo siguiente.